Gracias a Dios. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, mi Dios, por lo bueno y maravilloso que es con nosotros, Padre. Señor, nos ponemos en sus manos, Padre, para que usted sea quien obre, Señor, a través de su palabra. Mi Dios, que su palabra, Señor, penetre en cada corazón, Padre, y que mi Dios nos ayude a comprender, Señor, esta palabra, Señor, que va a ser expuesta. Mi Dios, este pequeño estudio, Padre, y mi Dios, que usted use mis labios, Padre, hable a través de ellos, Señor, que no sea palabra de hombre, Señor, sino palabra, mi Dios, la que sea expuesta en esta tarde, Señor. Mi Dios, soy un siervo inútil, Señor, pero Padre, sabemos, Señor, que usted le ha placido, Padre, ponerme en esta tarde. Y mi Dios, le pido que me use, Señor, quiero ser un instrumento de honra, Señor, para usted, Padre. Mi Dios, le doy las gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a empezar con el libro de Job, hablando de los libros poéticos. Tenemos 5 libros poéticos aquí, el que vamos a ver en esta tarde. Es el libro de Job, hermanos. Primeramente, empezando con dice Job, pues vamos a empezar en Job desde el primero, pero dice, vamos a dar lectura primero en los primeros 4 versículos del libro. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Esta es parte, hermanos, de lo que es Job, su familia. Y creo que la mayoría aquí conocemos la historia acerca de él, de cómo perdió sus hijos, cómo perdió sus bienes, cómo enfermó. Y aún así, la palabra de Dios dice que Job no renegó de Dios. Dice que renegó de sí mismo, del día en que él nació, pero no menciona que él haya hablado mal en contra de Dios. Entonces dice, vamos a leer un poquito aquí, hermanos. Dice: aunque el libro de Job no nombra cuál es su autor, porque podemos ver aquí que como autor tenemos autor desconocido, pero el tema del libro, dice, es el problema del sufrimiento. ¿Por qué el problema del sufrimiento? Podemos ver que en su mayoría de este libro habla del sufrimiento de Job. Habla del sufrimiento de lo que fue su pérdida. Miramos que murió un hijo y llegaba el criado y apenas le estaba terminando de contar cuando llega el otro, y así, ¿verdad? A estarle dando las noticias. Pero también vemos, hermanos, que en referencia a Job, en el libro de Ezequiel, capítulo 14, les voy a dar las citas, hermanos, para no hacerlo muy largo. Hace referencia acerca de este hombre, de Job. En Ezequiel 14:14 y el versículo 20. También en Santiago 5:11 hacen referencia a Job, lo cual esta referencia nos hace ver que es un personaje histórico. También podemos ver que si muchos tienen Biblia de estudio o con títulos, vemos que no tiene fecha tampoco la escritura del libro de Job, porque es una fecha incierta, pero se hace referencia como a la escritura del libro, de que no se menciona el tabernáculo, no se mencionan el tipo de ofrendas y todo eso que se hacía en estos tiempos. Se cree que Job pudo haber vivido en los tiempos de los patriarcas, o sea, que pudo haber sido el primer libro de la Biblia, Job, que es lo que se cree normalmente, ¿verdad? Porque
no viene alguna escritura. También vemos en vista de su edad, que es en vista de su edad avanzada, y las geografías en el libro, que pues no hace mención acerca de la ley, del tabernáculo, del templo, o de este tipo de cosas, ¿verdad? Como en la mayoría de los otros libros. Podemos ver que en la mayoría de los libros del Antiguo Testamento se menciona mucho acerca de las ofrendas, acerca del tabernáculo, del templo, del arca, de todas esas cosas, ¿verdad? Y en el libro de Job, ¿no? Dice también, el tema de Job es el gobierno providencial y moral de Dios, considerado a la luz del antiquísimo problema del sufrimiento del hombre justo. También vemos en el libro de Job, hermanos, que ni él ni sus amigos, bueno, más bien ni sus amigos que quisieron ir para apoyarlo, para estar con él en su sufrimiento, pudieron darle palabras de consuelo o de ánimo. A pesar de que trataron, de que buscaron una manera, algunos hasta lo juzgaron por su pecado, dice la palabra de Dios. Lo cual quiere decir que ni él ni sus amigos encontraron una respuesta para lo que él estaba pasando. Pero lo que sí podemos tener en claro de este hombre Job, hermanos, es que a pesar de todo ese sufrimiento, a pesar de que la esposa todavía le reprochaba que mejor negara a su Dios y se muriera, aún a pesar de todo eso, Job no habló mal de Dios. Dice, aunque Job era perfecto y recto, es cuando recién Dios hace una revelación majestuosa de su poder, y lo vamos a ver en el capítulo 38 del libro de Job. Dice, no sé si sus Biblias tengan título, pero el título menciona aquí en el capítulo 38, Jehová interroga a Job cara a cara, dice el título. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Lo estaba enfrentando, hermanos. Jehová, Dios, estaba enfrentando a Job. O sea, prácticamente le estaba diciendo, deja de llorar y pórtate como varón, porque le dice, ciñe como varón tus lomos. Y lo dice, yo te preguntaré y tú me contestarás. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia, le dice Jehová. Las palabras de Dios hacia Job. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Aquí podemos ver, hermanos, cómo Dios le mostraba, le estaba diciendo lo que él había hecho. Dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mis decretos, le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos en ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo?
Son preguntas, hermanos, que vemos que se le hacen a Job, de las cuales él no puede responder porque él sabe que no tiene con qué hacerlo. Preguntas que muchas veces nosotros nos deberíamos de hacer para recordar en qué lugar estamos ante Dios. Y podemos seguir así, hermanos, hasta terminar el capítulo, siguiendo hasta el 41. Y luego vemos en el 2, en el capítulo 42 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vean las palabras de Job, hermanos. ¿Cómo reconoce el poder de Dios? ¿Cómo reconoce la grandeza de Dios? La magnificencia de Dios. Cosas que muchas veces nosotros no entendemos, no comprendemos, o más bien no lo queremos aceptar, porque a pesar de que muchas veces sí lo entendemos, no lo queremos aceptar, hermanos. Dice, entonces, habiéndose visto a sí mismo peor de lo que en realidad había sido, Job emergió del sufrimiento rumbo a la bendición y la restauración. En estos libros, hermanos, en este libro de Job, podemos ver tanto el sufrimiento de Job como la sabiduría de Dios reflejada en este libro. Podemos ver el poder que tiene Dios para darnos, pero también para quitarnos. ¿Y quiénes somos nosotros para reprocharle? También dice Job, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Quién soy yo o quién es usted para decir que Dios es injusto? O para decir por qué yo o por qué a mí. El libro menciona que Job era un hombre perfecto y recto delante de Dios. Y aún así fue tentado, aún así fue puesto a prueba. ¿Nos podemos nosotros comparar a Job? ¿Podemos decir que nosotros somos perfectos, somos rectos delante de Dios, así como Job lo fue? Entonces, ¿por qué queremos pura bendición y no queremos también las pruebas o las luchas? ¿Por qué no las aceptamos así como Job las aceptó? A mi punto de vista, yo podría decir que Job sí tenía cara para reprochar. Porque dice la Escritura que él oraba por sus hijos, pidiendo perdón por ellos por si habían pecado o no habían pecado. Y muchas veces nosotros no lo hacemos. Voy a continuar leyendo aquí un poco, hermanos. Dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job.
De quienes fueron a hacerle compañía, quienes fueron a apoyar a Job, no pudieron hablarle lo recto a Job. Los supuestos amigos, los que podrían decirse que conocían a Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Bueno, brincamos al 9, dice, fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Muchas veces tenemos las pruebas, hermanos, y las reprobamos. Pero hemos de saber que si las pasamos muchas veces es porque Dios nos está probando para darnos algo mejor. Amén. No me voy a concentrar mucho ya en el libro de Job, hermanos, porque nos faltan más todavía por seguir. Vamos a pasar al libro de los Salmos. Entre el autor del libro de los Salmos es David, y otros menciona la Biblia, porque podemos ver que pues hay otros escritores de Salmos. Dice, tema las alabanzas, porque es el libro de alabanzas, el libro de los cánticos, de los himnos. Fecha en que fue escrito en el siglo X antes de Cristo. Podemos ver también que Salmos es un título derivado del griego, que es Salmos, pero con una P al principio, Salmos, y denota un poema cantado con acompañamiento de instrumentos musicales. Esta palabra aparece en el Nuevo Testamento griego y menciona versículos ahí en 1 Corintios 14:26, Efesios 5:19, Colosenses 3:16. El título hebreo era Sefer Tehilim, que significa libro de alabanzas. También hay otro dato curioso, hermanos, que se menciona en Salmos. Son 73 salmos han sido atribuidos a David. De los 150 salmos, 73 son atribuidos a David. También dice que 12 son atribuidos a Asaf, 2 a Salomón, 1 a Moisés, 1 a Etán, 12 a los hijos de Coré, que es una familia levítica de cantores, dice la palabra de Dios. Estos salmos surgen al considerar lo que Dios ha hecho en el pasado y lo que hará en el futuro, y la necesidad de Dios en el presente inmediato, con el reconocimiento de su soberanía y su bondad. Dice en el capítulo 1, hermanos, los primeros versículos, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dios podrá decir lo mismo de nosotros, que somos bienaventurados, porque no estuvimos en consejo de malos, ni en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores nos hemos sentado. ¿Podemos decir que nosotros hemos librado de eso? Los salmos incluyen un gran número de profecías que describen el sufrimiento de Cristo, su reinado, su segunda venida y fundamentalmente en el Salmo 110 su posición como hijo de Dios y sacerdotes, según el orden de Melquisedec. En el capítulo 22, versículo 69, en el capítulo 22, capítulo 22, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Podemos ver que aquí está una profecía. Cuando Dios fue crucificado, Cristo fue crucificado, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y este es un salmo de David. ¿Podemos decir que David sabía lo que iba a pasar? No, ¿verdad? Pero a Dios le plació así. En el capítulo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Aquí también está hablando de la venida de Cristo a su pueblo como rey. Sobre su reinado, sobre lo que Él hará. Dice en el capítulo 3, hermanos, capítulo 50. Dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Y yo soy Dios, el Dios tuyo.
No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todos los que se mueven en los campos me pertenecen. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Aquí nos está haciendo referencia también, hermanos, que Dios es poderoso y que todo lo que hay es de Él. Verdaderamente nosotros no tenemos algo que ofrecerle a Dios diciendo que nosotros se lo estamos dando. Lo que le damos a Dios es algo que ya le pertenece a Él. No es de nosotros, es de Él. Salmo 110, hermanos, dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Aquí podemos ver, hermanos, que donde se le está dando de cierto el poder a nuestro Señor Jesucristo para que juzgue, para que castigue a los habitantes de esta tierra, hermanos. Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos, pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, dice, dándole el poder a nuestro Señor Jesucristo. Dice: en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Recordándonos que nuestro Señor Jesucristo fue y seguirá siendo nuestro sacerdote. Bien podemos ver, hermanos, que los salmos pues están divididos en varias partes, ¿no? Pero pues no deja de ser un salmo. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 150, que se divide el Salterio, por lo general se divide en 5 libros cada uno, los cuales concluyen con una doxología. Pero pues cada cierto libro, cada cierto tramo de la Biblia, o cada capítulo es un salmo, cada versículo se puede escribir como un salmo, porque todo es alabanza para nuestro Dios. A pesar de que podemos ver sufrimiento, a pesar de que podemos ver exhortación, ánimo, sigue siendo un libro de alabanzas a nuestro Dios. Vamos a leer el Salmo 150, hermanos. Dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento,
Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flauta, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Y luego dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. O sea, podemos ver que todo el libro de Salmos es alabanza a nuestro Dios, y que nos hace mención aquí que le debemos de alabar de diferentes maneras o con diferentes instrumentos también. Pero ¿cuántas veces en el día o qué tanto tiempo en el día alabamos nosotros a Dios? Muchas veces nos esperamos al servicio para poder cantarle a Dios, y en nuestra casa pasa toda la semana sin cantarle a Dios, sin alabarle, sin glorificar su nombre. A veces ni en las oraciones alabamos a Dios porque nada más es para pedirle. Pero el libro de Salmos, hermanos, nos menciona, o nos muestra más bien, que en todo tiempo podemos alabar a Dios. Ahora vamos a pasar un poquito a Proverbios, hermanos, porque ya me está contando muy rápido el tiempo ahí. El libro de Proverbios, hermanos, escrito por Salomón y otros proverbistas. El tema principal del libro de Proverbios es la sabiduría. Fecha en que fueron escritos o compilados los proverbios en el siglo X antes de Cristo. Dice, los proverbios es una colección de dichos sustanciosos en los que por vía de comparación o contraste se presentan alguna verdad importante. También particularmente realizada en su mayoría por Salomón, de quien se dice en Primera de Reyes 4:32, fue autor de 3000 proverbios. Entre las virtudes elogiadas de este libro están la búsqueda de la sabiduría, la piedad filial, la generosidad, la fidelidad en el hogar y la honestidad en las relaciones comerciales. Lo que se condena es la falta de moderación en la comida y la bebida, el libertinaje, la falsedad, la pereza, el espíritu presto a las contiendas y las malas compañías. Parte de lo que es el libro de Proverbios, hermanos. Pero fíjense, a pesar de que son poquitos capítulos los que trae el libro de Proverbios, se dice que Salomón fue autor de más de 3000 proverbios. Habla de la sabiduría, es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Habla exhortación hacia los padres, hacia los hijos. Exhortaciones, ahora sí que de paternales dirigidas a los jóvenes, la sabiduría y el temor de Dios en contraste con la insensatez del pecado. Proverbios de Salomón seleccionados por los varones de Ezequías en el capítulo 25 al 29. Suplementarios de Agur y Lemuel del 30 al 31, hermanos. Es algo así más pronto porque nos está ganando el tiempo. Eclesiastés, más bien, hermanos, dice que su autor fue Salomón también. El tema razonamiento del hombre,
la fecha de escritura también en el siglo X antes de Cristo. O sea, podemos ver que estos libros fueron escritos más o menos en las mismas fechas, pues fueron escritos por Salomón, la mayoría de ellos. El título proviene de la traducción Septuaginta del Antiguo Testamento. Es una traducción de la palabra hebrea que es Coelet, e implica que el autor es un maestro o predicador autobiográfico. En gran parte Eclesiastés refleja las experiencias de Salomón, predicador, rey en Jerusalén. O sea, como predicador, como rey en Jerusalén. Por ahí venía una mención de que es proverbista, predicador y rey, ¿verdad? Es Salomón. Experiencias que corroboran el tema vanidad de vanidades, todo es vanidad. Al hablar de la vanidad, Salomón se refiere a lo que es vacío, sin valor permanente, lo que conduce a frustración. Eso es lo que podemos ver acerca de lo que habla Salomón en Eclesiastés. Dice, refleja las experiencias de Salomón como predicador, como rey, experiencias que corroboran el tema de la vanidad. Es el libro del hombre que está debajo del sol, razona sobre la vida, la filosofía que presenta, que no alega ser revelación, que cuya inspiración se haya registrada para nuestra enseñanza. También dice, el tono del libro por lo general es en tristeza. Palabras tales como trabajo, faena, labor u obra aparecen a menudo, como también malas obras, días malos y mal grande. La expresión aflicción de espíritu ocurre 9 veces, y palabras tales como violencia, opresión, molestia y luto son prominentes, a diferencia del resto del libro. El capítulo de conclusión habla del temor de Jehová y la obediencia a sus mandamientos. Eclesiastés se puede dividir de la siguiente manera: la experiencia del predicador sobre la vanidad de las cosas terrenales, exhortaciones a la luz de esta experiencia, y el fin del discurso. ¿Qué dice el fin del discurso? Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que, hermanos, hay que tener cuidado también de lo que hacemos, de lo que vamos a ver, porque dice que la palabra de Dios es que Dios va a sacar a la luz toda obra, sea buena o sea mala, toda obra encubierta. ¿Mande? ¿De Eclesiastés? La experiencia del predicador sobre la vanidad de las cosas terrenales, exhortación a la luz de esta experiencia, y el 3, el fin del discurso. Cantar de los cantares, hermanos. Autor, Salomón, nuevamente. Tema, el amado. Y la fecha de escritura del libro, el siglo X antes de Cristo. Dice que este libro es la expresión del amor, el amor puro, como fue ordenado por Dios, y es también la vindicación de ese amor en contraste con el ascetismo y la lujuria. Vemos que este libro se trata acerca del amor de Salomón con la joven sulamita. La santidad del matrimonio, la interpretación es triple. Dice, como una vivida revelación del amor de Salomón por la joven sulamita,
como una revelación figurada del amor de Dios por el pueblo del pacto, Israel, la esposa de Jehová. Hablando de su pueblo, vienen varios versículos escritos: Isaías 54, 5 al 6, Jeremías 2, Ezequiel 16, 8 al 14, 20 al 21, 32, 38, Oseas 2, 16, del 18 al 20. Dice, y como alegoría del amor de Cristo por su esposa celestial, la iglesia. Segunda de Corintios 11, 1 y 2, referencias en Efesios 5, 25 al 32. El Cantar de los Cantares contiene una cantidad de poemas líricos, o sea, cánticos. Estos cantares no relatan una historia conexa. La narrativa se descubre al ir uniendo detalles de las varias conversaciones e incidentes del libro. Consta de un título que es Cantares o Cánticos. El título 1, pues todo viene como Cantares en el 1. Es capítulo del 1, 2 al 6. En número 2 es del 1, 7 al 8. En Cantares 3 es del 1, 9 al 17. El 4 es del 2, 1 al 7. El 5 del 2, 8 al 17. El 6 del 3, 1 al 5. El 7 del 3, 6 al 11. El 8 del 4, 1 al 7. El 9 del 4, 8 al 5, 1. El 10 del 5, 2 al 6, 3. El 11 del 6, 4 al 7, 10. El 12 del 7, 11 al 8, 4. Y el 13 del capítulo 8, versículo 5 al 14. Dice, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, hablan las hijas de Jerusalén, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Dice, atráeme, en pos de ti correremos. El rey me has metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Dice que son poemas, pero dice que también son cánticos estos poemas, hermanos. La verdad, pues es un poquito más entretenido y complicado descifrar el Cantar de los Cantares que los demás libros, pero quería más que nada darles el tema de los escritores. Quería ver más versículos, pero pues ya por razón de tiempo ya no pudimos verlo, ¿verdad? Porque nos ponen un tiempo muy cortito para varios libros, así que de modo vamos a irnos apresuradamente. Bueno, hermanos, pues vamos a orar para terminar con esto. Ya después continuaremos estudiando más. Ya denle una repasada a ustedes a los libros para que los vayan conociendo un poquito más cada uno de ellos. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, mi Dios, por lo bueno que es usted con nosotros. Padre, le pedimos, Señor, que usted obre en cada uno de nosotros, Padre, y que ponga, Señor, en nosotros la carga, Padre, de seguir estudiando su palabra, Señor, de seguir buscando, Señor, acerca de ella, mi Dios, aprendiendo cada día más, mi Dios, y que usted, Padre, pues obre en nuestros corazones, Señor, conforme sea su voluntad, Padre, en los cambios que usted quiera hacer en cada uno de nosotros, mi Dios. Padre, damos la invitación, Señor, para que cada uno, Señor, pueda buscar, Señor, su rostro en esta tarde, Señor, y mi Dios también, Padre, ponerse a sus pies, Señor, para que usted obre en cada uno de nosotros, Señor, en cada corazón, Padre. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.